italiana y la empresa consultora IACTA. Tenemos un tema muy interesante y de actualidad, ¿no? Que está incluyendo a casi la mayoría de empresas que están tratando de mostrar hacia la Comunidad Europea y a todo el mundo, ¿no? El tema que vamos a empezar con la presentación es el TLC con la Comunidad Europea, a cargo de la señorita Julia Caruso. Posteriormente, ya viendo el tema de TLC y qué requisitos necesitamos para hacer la exportación o el envío de cualquier tipo de productos o servicios hacia ese país o hacia ese grupo de países, tenemos la presentación cómo certificamos o qué certificaciones necesitamos para llegar a ese mercado, ¿no? Entonces empezamos con la presentación con la señora Julia. Buenos días a todos, gracias por su presencia y gracias a IACTA para la hospitalidad. Estamos aquí para un informe sobre el TLC, sobre el Tratado de Libre Comercio, que está en vigencia desde el 1 de marzo de 2013. Vamos a ver antes un pequeño ensayo sobre el Perú, exportaciones, importaciones, inversiones extranjeras directas. Después empezamos a hablar del acuerdo de libre comercio, conceptos objetivos, disciplinas, aspectos importantes, y nos enfocamos sobre el acceso al mercado y las reglas de origen, que es el certificado de circulación Euro 1, y dos pequeños tópicos, uno sobre el textil y después sobre la Italia, que tenemos como ejemplo para las categorías de eliminación arancelaria. ¿Se escucha el fondo? ¿Se está escuchando? ¿No? Como sabemos, el Perú tiene un tren de crecimiento positivo en los últimos 10 años con un PIB del 2012 de 6.3%. Y vemos que la Unión Europea es el tercer destino para las exportaciones peruanas, después de China y Estados Unidos. Los principales productos que van a Europa son el cobre, el café, la harina de pescado, espárragos, palta, punta de abanico y colorantes. Para las exportaciones también, la Unión Europea con 11.8% está al tercer puesto. Y los principales productos que importan el Perú de la Unión Europea son las máquinas, los productos intermedios, productos del sector químico y del sector agrícola. Para la inversión extranjera directa, el 51.3% de la inversión extranjera en Perú proviene de la Unión Europea. En particular, España y el Reino Unido representan el 40.3% de esta inversión. Los sectores principales son comunicaciones, energía, finanzas, minería, petróleo, servicios. Empezando a hablar del acuerdo de libre comercio, como sabemos, está suscrito desde el 26 de junio de 2012, pero ha entrado en vigencia desde el 1 de marzo de 2013. Como ha recordado el Comisario Europeo para el Comercio, se estima que al final del periodo de transición de 10 años de este tratado se ahorrarán 500 millones de euros por año en aranceles. Al origen de esta negociación, en 2010, se enmarca la relación política y comercial con la comunidad andina que con la Unión Europea. Y el objetivo es lo de la consolidación del proceso de integración de ambos los profesionales. En particular, la estrategia comercial del Perú de largo plazo es convertir el país en un país exportador, consolidando mayores mercados para sus productos, creando mejores oportunidades para el desarrollo a través de la inversión. En este sentido, la Unión Europea representa un mercado de gran oportunidad por el Perú, porque tiene 500 millones de habitantes con un nivel de ingresos per cápita entre los más altos del mundo. Con este acuerdo comercial se ha obtenido un acceso preferencial para el 99.3% de los productos agrícolas y para el 100% de los productos industriales peruanos. Los productos esenciales de Perú, como espárragos, palta, café y alcachofas, ingresarán al mercado europeo libres de aranceles a la entrada,
en el momento de entrada en vigor de la vigencia del acuerdo, y como recordamos, el primer de marzo de 2013. El acuerdo entre Perú y la Unión Europea toma en cuenta diversos periodos de desgravación arancelaria para los productos europeos. Las categorías de desgravación arancelaria son 24, y vamos a ver algunos ejemplos después. Y esto es necesario para prevenir el impacto que pueda tener una liberalización rápida de algunos productos sensibles para el mercado peruano. Respecto a los productos del mercado no agrícola, la cobertura del acuerdo será por el 100%. Hablando de los objetivos del acuerdo, se garantiza el acceso preferencial permanente de las exportaciones peruanas a la Unión Europea. En particular, haciendo vinculantes y permanentes las ventajas de la SGPP. Después, se incrementa y diversifican las importaciones, eliminando distorsiones causadas para los aranceles y para las cuotas de importaciones. Se propicia el desarrollo de economía de escala, un mayor grado de especialización económica, una mayor eficiencia y la definición de factores productivos. Se contribuye a mejorar la calidad de vida de los consumidores con el acceso a productos más baratos y con mayor variedad. Se establecen reglas claras y permanentes para el comercio de bienes y servicios y para las inversiones. Se definen mecanismos transparentes y eficaces para resolver conflictos de carácter comercial entre los dos bloques regionales. Se refuerza la estabilidad de la política económica y de las instituciones, así para mejorar la clasificación de riesgo de Perú, y esto contribuye a disminuir el costo del crédito y a consolidar la estabilidad del mercado de los capitales. Y se mejora la productividad de las empresas peruanas, porque pueden adquirir fácilmente tecnologías más modernas a un precio más barato que promuevan las exportaciones de manufacturas y de servicios con valor agregado. Las disciplinas que están tratadas en este acuerdo son varias, pero en este informe vamos a enfocarnos sobre el acceso al mercado y sobre las reglas de origen. Tienen algunas dudas sobre otras disciplinas como la seguridad sanitaria, la propiedad intelectual, la licencia comercial, pueden escribir, hasta el caso que voy a dejar al fin de la presentación y vamos a contestar. Los aspectos importantes del tratado son primero una sustancial mejoría en el acceso del mercado para las exportaciones europeas en Perú. Esto a través de la eliminación de aranceles, la eliminación de otros obstáculos al comercio de bienes, un mayor acceso al mercado de la contratación pública y de las exportaciones. Están establecidas algunas normas comunes como derechos de propiedad intelectual, más competencia y más transparencia en las funciones y un mecanismo de solución de controversias, como ya hemos dicho. Y entre el tratado hay un acuerdo para el desarrollo sostenible con nuevas oportunidades para el desarrollo a través del comercio. Empezando a hablar del acceso a los mercados, para los mercados no agrícolas, el 80% de los productos ingresarán en Perú sin pagar ningún arancel al momento de la entrada en vigor del acuerdo, entonces ya a partir del 1 de marzo de 2013. Algunos ejemplos de esta liberalización inmediata de interés para el Perú son los equipos para construcción, equipos médicos y maquinaria que el Perú importa desde la Unión Europea. El 6% de los productos no agrícolas ingresará ligeramente en Perú después de 5 años. Algunos ejemplos de estos productos son medicamentos, gafas, maquillaje y perfumes. El 14% de los productos ingresará sin aranceles después de 10 años, y aquí hay ejemplos como válvulas, engranaje y ruedas de piston. Hablando de mercados agrícolas, la mayoría de los productos peruanos podrán entrar en el mercado europeo con arancel cero. Algunos ejemplos son la palta, los pescados frescos, el café y los mangos. Por otros productos hay una liberación gradual o por contingente, como por el arroz, el plátano y las patatas. Algunos productos europeos siguen siendo objetos de aranceles transitorios. Aquí hablamos de vino, productos lácteos y carnes de cerdo. La aplicación de este acuerdo tendrá efecto solamente para productos considerados originarios de Perú
o de Unión Europea. La regla base dictada por el acuerdo es que el origen de la producción debe atribuirse al país donde se haya producido la última transformación sustancial. Las disposiciones relativas a estas reglas de origen se podemos buscar en el anexo 2 del acuerdo relativo a la definición del concepto de productos originarios y métodos para la cooperación administrativa. Se consideran productos originarios de la Unión Europea o del Perú dos casos. Por el artículo 5 tenemos los productos totalmente obtenidos en la Unión Europea o en el Perú. Damos como ejemplo del artículo 5 productos minerales extraídos de su suelo o de su fondo marino, productos vegetales cosechados o recolectados allí, animales vivos nacidos o criados allí. El segundo ejemplo es dado en el artículo 6, podemos leer del artículo: productos obtenidos en la Unión Europea o en Perú que incorporen materiales que no hayan sido totalmente obtenidos ahí, siempre que tales materiales hayan sido objeto de suficiente elaboración o transformación en la Unión Europea o en el Perú. En este campo, en este tema, el tratado está muy específico y podemos buscar en el apéndice 2 todas las condiciones que definen estos productos. Como el tema es muy amplio y es muy específico en el tratado, para cada caso específico pueden escribirnos y vamos a contestar hablando de su caso específico, de sus productos de nuestra empresa, y al final pueden escribir en el papel que tienen en la mesa, sus email, y vamos también a enviar la presentación. Van en cambio pantalla. Los productos originarios beneficiarán de este acuerdo en la Unión Europea solamente presentando un certificado de circulación de mercancías llamado Euro 1 o, en algunos casos específicos que vamos a tratar después, una declaración en factura que describa los productos en cuestión con suficiente detalle para hacer posible su identificación. Hay también algunos casos señalados en el artículo 25 del tratado que pueden beneficiar del acuerdo sin que sea necesario presentar ninguno de estos documentos. Estos casos son paquetes pequeños y algunos productos con límite de peso. El certificado de circulación Euro 1 es un certificado de circulación expedido por la aduana en forma estricta, necesario para exportar en la Unión Europea. La solicitud para la entrega del Euro 1 exige que las mercancías declaradas tengan todos los requisitos para ser considerados originarios. Aquí en la pantalla podemos ver un ejemplo de este certificado de circulación Euro 1 y vamos a recordar que la aduana puede requerir la documentación sobre el origen o llevar a cabo inspecciones en la empresa. Y este certificado es válido para 2 meses. El otro caso es la declaración en factura. Es una forma simplificada prevista por el acuerdo solamente en 2 casos para exportar en la Unión Europea. El primer caso es para las empresas que efectúan frecuentemente operaciones de exportación. Esta declaración en factura consiste en una determinada declaración que hace innecesaria la obtención del certificado Euro 1 para cada operación. Y se puede emplear esta solamente para los exportadores que previamente hayan gestionado para su empresa un número de exportador autorizado. Se puede pedir este número de exportador autorizado tras la autoridad aduanera de cada país. Este número deberá hacerse constar en la declaración o en las facturas emitidas para cada operación. Y el adjetivo frecuentemente no está especificado en el tratado. Entonces vamos a evidenciar que es a discreción del ente aduanero de cada país.
En el segundo caso, vamos a ver que la declaración en factura está para los productos originarios cuyo valor total no supere los 3.000 euros. El tratado va a hablar también de las indicaciones geográficas y se ha previsto una protección excesiva de estas indicaciones geográficas europeas y andinas. El acuerdo, en particular, permite a las partes de beneficiar de un procedimiento de registro acelerado de 6 meses. Un pequeño focus sobre el textil, porque el tratado ha previsto que durante un periodo de transición, que es 10 años, entonces hasta el 2023, la parte importadora podrá aplicar una medida de salvaguardia textil para remediar o prevenir a un perjuicio grave a una rama de la producción nacional. Aplicar esta medida de salvaguardia textil en forma de un aumento de la tasa arancelaria para la mercancía hasta un nivel que no exceda el menor entre dos tasas. La tasa arancelaria de la nación más favorecida, aplicada, que está vigente en el momento de que se aplique la medida, y la tasa arancelaria de la nación más favorecida, aplicada que está vigente en el momento del 1 de marzo del 2013. La menor entre las dos tasas. Y la parte importadora podrá aplicar esa medida solamente después de una investigación por parte de las autoridades terceras. Hay algunas condiciones y limitaciones que se aplican a cualquier medida de salvaguardia textil. Por ejemplo, no pueden exceder 2 años y no se puede aplicar la misma medida de salvaguardia textil para más de una vez a la misma mercancía, y después el término de la medida se aplicará a la tasa arancelaria establecida como si la medida nunca se hubiese aplicado, y en ningún caso se podrá mantener una medida de salvaguardia textil después del periodo de transición, entonces después del 2023. Empezamos ahora con el focus en Italia, el core de nuestra presentación, porque vamos a explicar las categorías de eliminación arancelaria. Las exportaciones a Italia son en particular de minerales, cobre y oro, y las importaciones son de maquinaria, textil, calzado, vino y queso. Hemos tomado algunos ejemplos para tratar las principales categorías de eliminación arancelaria. La Cámara de Comercio Italiana ha hecho una investigación sobre los mayores productos que el Perú importa desde Italia, y por eso hemos tomado algunos ejemplos de los productos principales que el Perú importa desde Italia para explicar el efectivo que es esta eliminación arancelaria, y vamos solamente a evidenciar algunas de las categorías principales, porque como recordamos son 24, pero si tienen alguna duda también pueden escribirnos y vamos a explicar mejor para cada caso específico. Para la categoría C hemos tomado como ejemplo el queso fresco. En este caso no hay eliminación arancelaria hasta el 10º año, entonces hasta el 2023. El 1 de enero de 2024 los aranceles aduaneros se reducirán en 7 etapas anuales iguales, y dichas mercancías se darán libres de aranceles desde el 1 de enero del año 2031. Hemos tomado un ejemplo en el que por el momento, por todo el periodo de transición, como es un producto sensible, no se va a eliminar el arancel, pero también hay productos como la máquina en la categoría 0, en el cual la eliminación arancelaria total es ya vigente, entonces a partir del 1 de marzo de 2013 no tenemos que pagar para la categoría 0, por ejemplo, las máquinas, aranceles. Tomando como ejemplo el vino, diferentes tipologías de vinos pertenecen a diferentes categorías. Por ejemplo, categoría 3, los aranceles se eliminarán en 4 etapas anuales de igual tamaño. La eliminación total entonces entrará en vigor el 1 de enero de 2017. Algunos vinos pero pertenecen a la categoría 5
Y vamos a ver que por la categoría 5 los aranceles se eliminarán en 6 capas anuales de igual tamaño y la eliminación total será el 1 de enero de 2019. Tomando el ejemplo de la carne, esta pertenece a la categoría BF, que es una categoría particular porque en el caso de la carne la obligación de pagar es del 20%, la tasa base es del 20%. Y como la carne pertenece a la categoría BF, no se eliminarán los aranceles aduaneros, pero el Perú tiene que permitir una cuota libre de aranceles para toda la Unión Europea de 1.075 toneladas con un incremento anual de 107 toneladas. Otro ejemplo es la pasta, los productos de pan y de panadería. Estos productos también, por algunos productos hay categoría 0 y para otros productos categoría 3. En este sentido, la categoría 0, como ya hemos dicho y recordamos, tiene eliminación arancelaria total ya a partir de ahora. Categoría 3, los aranceles se eliminarán en 4 etapas anuales, entonces 1 de enero de 2017. El trabajo que hemos hecho a la Cámara de Comercio es de clasificar los mayores productos que el Perú importa desde Italia y van a pedir informaciones específicas sobre estos productos. Vamos a enviar una tabla como esta, voy a explicar cómo leerla. En la primera columna pueden leer la partida arancelaria. La partida arancelaria se puede buscar desde el sitio web de la aduana. Voy a dejar después el sitio. Y en la segunda columna pueden encontrar el nombre aduanero del producto. La tercera columna está referida a la tasa base que hasta ahora se tenía que pagar a la aduana. La cuarta columna explica la categoría de eliminación arancelaria y en la quinta columna hemos añadido una pequeña descripción que evidencia la categoría de eliminación arancelaria. En esta diapositiva hemos tomado 4 diferentes categorías. Como podemos ver por los textos, antes la tasa base era del 9%, porque el número identifica la tasa base como un porcentaje sobre el precio. Había una tasa base del 9%. Y como hemos dicho, los otros textos pertenecen a la categoría CE. En esta categoría significa que no tenemos para nuestro producto eliminación arancelaria hasta el 10º año. Pero a partir del 1 de enero del año 11, a partir del 1 de enero del año 2024, vamos a reducir los aranceles en 7 etapas anuales de igual tamaño. Así que el 1 de enero de 2031 ya no tenemos más aranceles sobre los quesos. Un otro ejemplo es de los tejidos impermeables cubiertos, revestidos certificados, que tenían una tasa base del 17%. En este caso, la categoría arancelaria de eliminación arancelaria es numérica. La regla base para entender esta categoría de eliminación arancelaria es añadir 1 al número que vemos en la columna 4. Entonces, ¿qué significa? Que para los tejidos impermeables cubiertos o tejidos certificados, la regla es que si la categoría arancelaria es 7, vamos a tener 8 etapas, 7 más 1, para reducir los aranceles, que son iguales en cada año, a partir del momento de la entrada en vigor del tratado, entonces a partir de 2013. Y en el 1 de enero de 2021 no tenemos ya que pagar obligaciones sobre esta categoría arancelaria. Otro ejemplo son los medicamentos que pertenecen a la categoría arancelaria 5. La tasa antes era del 9% y ahora tenemos 6 etapas anuales de igual tamaño para reducir los aranceles. Y la eliminación total entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Recordamos que la regla es 5, añadir 1 y encontramos las etapas para eliminar los aranceles aduaneros. Solamente en este caso, en el último caso, como por ejemplo hemos tomado el ejemplo de los frijoles, si la categoría arancelaria es 0, significa que ya es en vigor
es en vigencia y la eliminación arancelaria total a partir del 1 de marzo de 2017. Pueden buscar las informaciones sobre las partidas arancelarias de vuestros productos en estos sitios web. Y por favor, tienen un papel en su mesa y se pueden dejar vuestro correo electrónico, así que vamos a enviar la presentación con todas las informaciones, los ejemplos y estos links. Y hay también aquí mis contactos. Para cualquier duda pueden escribirme y voy a contestar también sobre dudas sobre productos específicos y sobre otras temáticas que están tratadas en el acuerdo. Gracias. Giulia.